El Tribunal Contencioso Electoral negó los recursos presentados por el Movimiento Construye y el Partido Sociedad Patriótica que pretendían dejar sin efecto la declaratoria de nulidad de las elecciones para asambleístas en las 3 circunscripciones del exterior. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Saludamos al abogado Esteban Ron, abogado especializado en democracia y gobierno y experto en derecho constitucional. ¿Cómo le va, abogado? Buenas noches, un gusto saludar. Perdón, muy buenas noches, el gusto es mío. Gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Bueno, por decirlo menos, un poco confusa la resolución y la decisión si se toma en cuenta que se había alegado que no sería constitucional y legal el ir a elecciones de asambleístas en segunda vuelta. La norma legal dice que si se quería repetir las elecciones debía haber sido en 10 días. Y entonces, ¿cómo entendemos esta decisión del contencioso electoral, que es el juez último? Bueno, hay que hacer un par de acotaciones de carácter jurídica principalmente. El tema de los 10 días para realizar las elecciones no es tal. El artículo 248 del Código de la Democracia, en consonancia con otros, lo que establece es que una vez declarada la nulidad de las elecciones en determinada circunscripción territorial, en este caso hablemos de las Juntas Especiales del Exterior, que fue declarada por la Junta Especial del Exterior, el Consejo Nacional Electoral, es decir, el Pleno, debe tomar una resolución de reconvocatoria dentro de los 10 días. Entonces es la primera aclaración, ¿no? No es que las elecciones son a 10 días, ese ha sido uno de los argumentos que lamentablemente Construye ha esgrimido, pero no es tal. Tal vez es una adecuación narrativa a la forma en la que ellos querían reclamar. El otro tema es que el otro artículo que ellos citaban, el 62, 4 y 6 en consonancia, en los cuales dicen que las elecciones de los asambleístas nacionales, provinciales y de las circunscripciones especiales del exterior se realizan en una primera vuelta y que se debería realizar nuevamente todo el proceso electoral, también es inaudito. Digamos que en ese sentido lo que dispone o cuál es el estatus jurídico de esta situación es que nos encontramos ante una repetición de elecciones, no estamos en una primera vuelta. Entonces, si nosotros nos vamos al tema de la primera vuelta, no es aplicable esta situación, entonces tampoco se puede llamar en ese sentido. Ahora, no solo ha sido Construye el que ha presentado recursos subjetivos contra Sociedad Patriótica también en contra de esta decisión, ¿no? Sino han sido también inclusive asambleístas que prácticamente se están beneficiando con un curul en este momento, como el caso del expresidente Lucio Gutiérrez. Se han presentado recursos subjetivos. 12 recursos subjetivos se presentaron en contra de esta resolución del Consejo Nacional Electoral, pero que lamentablemente esgrimían estos argumentos que los estamos en este momento pues desarticulando, porque no había la consistencia jurídica. De los 12, me parece que se calificaron apenas 3, y de esos 3 ya se negaron. Hay que hacer una gran diferenciación en este sentido, que los recursos primero se los califica, es decir, si cumplen con todas las características formales, específicas y con las reclamaciones en cuanto a legitimación activa, se da trámite, pero muchos de estos recursos ni siquiera cumplían con este requisito, entonces poco a poco el Tribunal Contencioso Electoral los ha ido desechando. Ahora, ¿todavía quedan recursos de reclamo o esta ya es una decisión invariable? Claro, es una excelente pregunta. El Tribunal Contencioso Electoral en algunas causas presenta una doble instancia. En las acciones de queja, en los recursos que tienen que ver con las decisiones internas de las organizaciones políticas y también en las infracciones electorales. Esto, al ser un recurso subjetivo contencioso electoral ordinario, es decir, que solo ataca a un punto en específico de derecho, tiene una sola instancia. ¿Qué es lo que cabe en este punto? Es los recursos horizontales. ¿Cuáles son los recursos horizontales? Los que no cambian el sentido fundamental o el sentido de fondo de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, sino que pueden aclarar o ampliar. Aclarar puntos que requieren o consideran oscuros, o ampliar una decisión cuando esta no se considera que esté explicada de manera suficiente en cuanto a motivación y en cuanto a resolución, pero no cambian bajo ningún sentido el resultado de la apelación de fondo.
Por eso también hemos visto que Construye ha señalado a través de su vocería y sus representantes nacionales que acudirán a instancias internacionales. Pero de este recurso no cabe nada. Cabe un recurso más, ¿sí? Pero es un extraordinario. Recordemos que cualquier tipo de... Bueno, no es un recurso como tal, ¿no? Sería falaz plantearlo como un recurso, pero recordemos que las resoluciones y sentencias del Tribunal Contencioso Electoral pueden ser objeto de una acción extraordinaria de protección que se presente ante la Corte Constitucional. Pero esta acción extraordinaria de protección no tiene un efecto de suspensión de los efectos de la sentencia. Podrían presentarlo esto ante la Corte Constitucional, no se van a suspender los efectos y veremos a futuro si la Corte se pronuncia, aunque yo no encuentro fundamentos como para que se presente una acción extraordinaria de protección. Entonces es cuestión de horas para que el Consejo Nacional Electoral tome la sentencia y con esa base convoque a elecciones nuevamente. De hecho, las elecciones ya están convocadas. Sí, o sea, repita las elecciones. Sí, ya están reagendadas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Se entiende que existe, cuando la convocatoria de elecciones es una única convocatoria, y en el caso de haber un balotaje, se establece una fecha para el balotaje. En este caso se está haciendo una repetición de elecciones, es decir, no hay una convocatoria como tal, sino se está fijando una fecha para repetir estas elecciones, porque si hablaríamos de una convocatoria, estaríamos hablando de nuevamente inscripción de candidaturas y demás. De lo que ha dicho, pues, los voceros del Consejo Nacional Electoral es que ellos van a seguir trabajando. En este sentido no hay ninguna traba y el Consejo deberá realizar estas elecciones en la fecha establecida, es decir, 15 de octubre y proceder con los trámites internos, que es una actividad harto compleja. El tema de rentar, por ejemplo, los centros de votación en las zonas electorales del exterior que tienen gran cantidad de afluencia de electores y principalmente hacer el armado de los kits electorales para que estos puedan ser distribuidos a lo largo del mundo. Ahora, doctor Ron, el tema de la respuesta que debería dar el Consejo Nacional Electoral y la empresa Anteproyectos, que advirtió que el sistema de votación telemática del CNE fue objetivo de un ataque del tipo DOS, que es la denegación de servicio, todavía no tenemos respuesta sobre aquello. Y el Tribunal Contencioso pide que se eleve un expediente tanto a la Contraloría como a las otras entidades de control. Sí, a ver, en primer lugar, esto no es competencia de juzgamiento del Tribunal Contencioso Electoral bajo ninguna circunstancia. Recordemos que el TCE lo único que resuelve es, bueno, no lo único, sino resuelve únicamente lo atinente a los derechos de participación política en su modalidad activa y pasiva, es decir, ser candidato, todo lo que está alrededor de esto, o en su defecto ser elector, también las infracciones electorales y demás. Acá estamos hablando de un espectro de contratación pública. En ese sentido, pues el órgano competente para dichos defectos es la Contraloría General del Estado a través de los exámenes especiales de auditoría central a un proceso en específico. El contrato de lo que nosotros conocemos y de lo que se conoce gracias a los medios de comunicación y a la vocería del propio Consejo Nacional Electoral va a ser declarado, bueno, va a rescindirse unilateralmente, ¿no? Va a resiliarse unilateralmente de acuerdo a la figura de resiliación o rescindimiento que tenga el contrato y se empezarán a ver, pues, la ejecución de las garantías reales, es decir, de estos seguros monetarios que existen para la ejecución del contrato. Sin embargo, queda un hueco ahí, perdón la expresión coloquial, de dónde falló la intermediación de la empresa y cuáles son los puntos que ésta tuvo en su accionar y que quitaron el derecho de participación política de los ecuatorianos residentes en el exterior. Los resultados de esto solo a través de examen especial de Contraloría. Ahora bien, los resultados que puedan pretenderse o el tipo de responsabilidades existentes es otra cosa. De hecho, los consejeros en este momento, los 5 consejeros, ya han sido sujetos de una acción de queja. ¿Cuál es la acción de queja? Es esta acción por la cual se intenta fiscalizar a los servidores electorales en torno a su labor como servidores electorales. Eso puede devenir en una posible destitución y multas económicas. Digamos que eso es una responsabilidad de carácter electoral. De ahí existe la responsabilidad, posible responsabilidad civil y administrativa. Eso derivará del examen de la Contraloría General del Estado. Recordemos que la Contraloría solo puede determinar responsabilidad administrativa y civil. Indicios de la penal, indicios en el caso de encontrar algo. Recordemos que también ya hay una denuncia
con este objeto en la Fiscalía General del Estado, así que ahí nos vamos a la responsabilidad penal. Y digamos que también hay una responsabilidad política, pero eso tiene que ser atendido a posteriori, tal vez con un juicio político propuesto en la nueva Asamblea Nacional. Veamos qué es lo que pasa en ese desenlace, pero también el máximo organismo de justicia le pide, mejor dicho, le exige al Consejo Nacional Electoral que actúe de manera responsable, eficiente y solvente, enmarcado en la norma y estructura del sistema electoral ecuatoriano. Sobre todo cuando decide adoptar este tipo de decisiones como el voto telemático, para el que evidentemente ya se sabe que no estábamos preparados. Entonces, ¿qué debemos esperar de este nuevo proceso que se avecina en octubre 15? En primer lugar, claro, es un llamado de atención lo que le dice el Tribunal Contencioso Electoral al CNE. Es un llamado de atención de carácter operativo sobre la base de la protección de los derechos de participación política. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los cambios que nosotros vamos a tener en este sistema electoral o en este proceso electoral? En primer lugar, el tema del registro para hacer la votación telemática queda totalmente desechado. La votación va a ser física y operativa. Es decir, ¿qué es lo importante? Que se extiende y se abre el padrón electoral a la totalidad de electores. Es decir, casi 410,000 ecuatorianos en el exterior que van a poder sufragar. Recordemos que en el proceso previo debían haberse inscrito, 130,000 personas se inscribieron y sobre eso teníamos la votación como tal. Ahora tenemos un padrón extendido de los 410,000 registrados, que de hecho es el padrón de 2021. Segunda cosa, que los consulados rentados en el exterior tengan las facilidades para realizar dicha votación, porque hay un tema. En los centros, en los lugares, en las zonas electorales de gran afluencia y de gran convivencia de ecuatorianos, es muy complicado realizar estas elecciones porque los consulados no dan abastos. Recordemos los casos de Miami, Madrid y Nueva Jersey, donde los consulados tienen que rentar centros votacionales. Entonces, que haya esta estructura. Y en segundo lugar, algo que es súper importante es la capacitación de los servidores consulares. Porque recordemos que el mayor número de inconsistencias que se dan en los procesos electorales devienen de la votación de los extranjeros, porque no son servidores electorales, ¿sí? Ni tampoco son ecuatorianos juntas receptoras del voto, sino son los empleados consulares. Entonces, ahí puede haber una demora, en este caso, de los resultados finales, porque si hay inconsistencia, ¿qué es lo que sucede? Los kits electorales tienen que ser replegados al Ecuador para hacer un conteo acá en el Ecuador. Eso podría hacer que los resultados finales demoren. Pero eso que sería, a grosso modo, las tres situaciones que nosotros podríamos esperar de este proceso de votación. Esta mañana en Notimundo al Día recibíamos mensajes de compatriotas que viven en el exterior y que se sienten defraudados porque ellos ya eligieron, ya votaron, los que pudieron hacerlo. Y claro, hoy repetir las elecciones con candidatos que ya no están, que decirles. ¿Cómo solventar esa duda, esa molestia que tienen algunos que nos han escrito? Es una molestia generalizada y justificada que tienen nuestros compatriotas en el exterior. En primer lugar, hay que darles una garantía que lamentablemente el CNE hasta ahora no lo hace, que es que los candidatos son los mismos candidatos que tuvieron en la primera vuelta electoral, para asambleísta nacional y para asambleísta provincial. No hay cambio de candidatos. Ojo con eso, ¿sí? No hay cambio de candidatos para los ecuatorianos en el exterior bajo ninguna circunstancia de asambleístas nacionales o de asambleístas provinciales. ¿Puede haber un cambio en los resultados? Sí, puede haber un cambio en los resultados. Recordemos que los asambleístas nacionales, nosotros por ley y por constitución, escogemos a 15 asambleístas nacionales, los cuales son votados también en el exterior. Los curules 14 y 15 están muy disputados entre estos y entre el 16, ¿sí? Entonces, ¿puede haber un riesgo de un cambio del curul 14 y 15? Sí, puede haber un riesgo. Principalmente el curul 15, que es el que corresponde al expresidente Gutiérrez, si es que se da un cambio de votación. Y los asambleístas por el exterior, en las tres circunscripciones específicas que tenemos, que se eligen solo a 2 asambleístas, que esta es información también que se tiene que entregar. La circunscripción de Estados Unidos y Canadá elige a 2 asambleístas. Europa, Asia y Oceanía, 2 asambleístas. América Latina, Caribe y África, 2 asambleístas, ¿sí? En este momento, bajo los resultados provisionales, tenemos una distribución de 3 asambleístas, 3
asambleístas por Revolución Ciudadana y 3 por Construye. ¿Esto puede cambiar? Sí, si la tendencia votacional del elector ecuatoriano en el exterior cambia por diversos motivos, principalmente por la volatilidad y tal vez por los candidatos que están en segunda vuelta. Sin embargo, si nosotros partimos de la utopía y desde la ideología del sistema democrático funcional, se deberían repetir los votos y se debería respetar los votos en ese sentido. Otra cosa que es importante aclarar para los ecuatorianos en el extranjero es que su votación ha sido totalmente anulada. Eso es sumamente importante. Sus votos no contaron ni para binomio presidencial, ni para Yasuní, ni para asambleístas nacionales ni provinciales. La ley determina que las votaciones se pueden anular siempre y cuando éstas incidan en los resultados finales de la elección. Digamos que del universo votacional que existió, 130,000 ecuatorianos, estos no inciden en los resultados de las dos personas, de los dos binomios que pasaron a la segunda vuelta, ¿sí? Y tercer mensaje, que es súper importante, es que cada voto cuenta, ¿sí? Hay que llamar a los compatriotas a que hagan el esfuerzo, ir a votar a pesar de tener un voto voluntario, pero mientras el universo votacional es menor, cada voto tiene más fuerza en el total. Y cada voto cuenta y qué mejor escucharles a ellos desde sus necesidades. Abogado Esteban Ron, quiero agradecerle por las precisiones y por la argumentación que usted nos ha dado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista también como especialista en temas de democracia, y aclararnos estas dudas que teníamos frente a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Muy gentil. No, para mí es un honor estar. Gracias por la invitación y un excelente resto de semana. Muchísimas gracias. El abogado Esteban Ron, abogado especializado en democracia y gobierno, experto en derecho constitucional, aquí en Notimundo Estelar.